Este clip busca explicar la función de la pregunta de información all information question in present how often. How often es una pregunta abierta que permite averiguar o recolectar información con respecto a con qué frecuencia o qué tan a menudo. En inglés utilizamos how often cuando queremos entender la frecuencia en la cual se realiza una acción. Aquí tenemos un ejemplo en inglés y en español. How often do you pay with a debit card? Me interesa saber cuál es la frecuencia de la acción de pagar con tarjeta débito con respecto a la persona you en el presente, en la realidad presente. How often do you pay with debit card? ¿Con qué frecuencia o qué tan a menudo pagas con tarjeta débito? De ahí que se utilice el pay, el verbo pay, que es pagar. Sé que es en el presente por el do, ¿cierto? Y how often me pregunta es qué tan a menudo o con qué frecuencia. También se puede preguntar con el be. How often are you at home? ¿Qué tan a menudo estás en casa? O más tiempo en la oficina o más tiempo en la casa. Es la frecuencia en la cual la persona permanece en casa, estar en casa. Muy bien. Estos son los ejemplos que tenemos para ilustrar el uso de how often. Vamos ahora al detalle. En una conversación entre la person A y person B, vamos a mirar verbos diferentes al be. Entonces, observemos que esta va a ser la estructura de la pregunta. Quiero averiguar con respecto a tomar leche. La persona, en este caso el sujeto you, y comienza la pregunta. How often do you drink milk? ¿Qué tan a menudo tú tomas, que es en el presente, ¿no? ¿Qué tan a menudo o con qué frecuencia tomas leche? How often do you drink milk? Y la persona puede responder, I rarely drink milk. I rarely drink milk. Yo rara vez tomo leche. Este es para un verbo diferente al be. El verbo en este caso es drink, tomar, y responde con respecto a drink, porque estamos hablando de drink milk. Ahora veamos el verbo be, que es cero estar. Observemos la pregunta. How often are you stressed? How often are you stressed? ¿Con qué frecuencia o qué tan a menudo estás tú estresado? Entonces se puede responder, I am sometimes stressed. I am sometimes stressed. Entonces, I corresponde a yo. Am, estoy. Sometimes es la frecuencia. Aquí está la respuesta a la frecuencia. La pregunta es, ¿con qué frecuencia, qué tan a menudo? Y aquí se responde la frecuencia. Sometimes, a veces. Stressed. I am sometimes stressed. Que sería lo que decimos comúnmente, a veces estoy estresado. Bueno, ahora veámoslo de esta forma. Tenemos la construcción de la pregunta con el verbo be y con verbos diferentes al be. Recuerda que el be es cero estar. Entonces, lo que se va a preguntar con respecto a la frecuencia tiene que estar en relación con el estado del ser. Por ejemplo, how often are you sick? ¿Qué tan a menudo estás enfermo? How often is she at home? ¿Qué tan a menudo o con qué frecuencia está ella en casa?
How often am I upset? ¿Qué tan a menudo estoy yo molesto, de mal genio? Entonces observemos que cuando se va a utilizar el be, debo respetar siempre, ¿no? Are you? Are we? Are they? Is she? Is he? Is it? Am I? Esta es la combinación o la conjugación que se respeta para realizar la pregunta con how often are, how often is, how often am I. Para preguntar que qué tan a menudo se encuentra enfermo, en casa o molesto. Estos son con respecto al estado del ser. Ahora, verbos diferentes al be, de pronto comprar, revisar, adquirir, ir, regresar, permanecer, estudiar, cualquier otro verbo diferente al be, yo debo tener en cuenta que en el presente debo colocar do o does y me debo colocar el sujeto, verbo y complemento para montar la pregunta o crear la pregunta con how often. Observemos. How often do you buy bread? ¿Qué tan a menudo o con qué frecuencia usted o tú compras pan? O how often does she check your mail or the mail? ¿Qué tan a menudo ella revisa el correo o el correo tuyo? ¿Ves? Es decir, el do y el does en este caso me van a permitir hacer preguntas. Do I, do you, do we, do they, does she, does he, does it. Aquí sería, por ejemplo, qué tan a menudo ella revisa tu correo o el correo de ella sería her mail o his mail, en dado caso que hable del correo de él. Es un ejemplo. Bien. Entonces, hay unos que van con how often are, how often is, how often am. Para estos sujetos, cuando se pregunta con respecto al estado del ser, que qué tan frecuente se está, enfermo, en casa, molesto, etc. Y cuando quiero preguntar con respecto a cualquier otro verbo, qué tan a menudo compras, visitas, almacenas, guardas, pagas, transfieres, van a ir con la estructura de la pregunta de yes, no question. Do I, do you, do we, do they, para estos sujetos. Does she, does he, does it. Y agrego simplemente how often atrás, igual como en las otro tipo de pregunta, como where, when, why, etc. Aquí vemos un ejemplo de verbos diferentes al be. Aquí vamos a verlos con you. ¿Sí? Tomamos you como si fuera el I, you, we, they. Y aquí vemos ejemplos con he and she. Nótese que cambia do y does. ¿Por qué? Porque cambia el sujeto. Pero el verbo permanece idéntico. Recuerde que estos son verbos diferentes al be. No estamos hablando aquí de estar. How often do you take vacations? How often does she take vacations? ¿Qué tan frecuente o qué tan a menudo usted toma vacaciones? ¿O qué tan frecuente ella toma vacaciones? Entonces, ya vamos a ver más adelante las frecuencias, ¿no? Siempre, muy frecuentemente, a veces, perdón, usualmente, rara vez, etc. How often do you dine out at restaurants? How often does he dine out at restaurants? Vea que el verbo no cambia, el verbo no cambia. Lo que cambia es do you or does he. How often do you attend social events? ¿Con qué frecuencia usted asiste a eventos sociales? How often does she attend social events? ¿Con qué frecuencia ella asiste a eventos sociales? How often do you practice your hobbies? ¿Qué tan a menudo usted practica sus hobbies? How often does he practice his hobbies? ¿Qué tan a menudo él practica sus hobbies? How often do you check your social media? ¿Qué tan a menudo usted revisa o chequea su social media? Instagram, Facebook, Twitter, etc.
How often does she check her social media? How often do you experience stress? ¿Qué tan a menudo usted experimenta estrés? How often does he experience stress? ¿Qué tan a menudo él experimenta estrés? Aquí tenemos el be, el verbo be. Ya sería ser o estar. O sea, lo que nos interesa es el estado del ser. Vamos a mirar unos ejemplos con how often. ¿Qué tan frecuente? Mira. How often are you late for work or appointments? ¿Qué tan a menudo está usted o es usted en el sentido de llegar tarde al trabajo o a las citas? Si quiero preguntar con respecto a ella, how often is she? ¿Qué tan frecuente o con qué frecuencia o qué tan a menudo ella llega o está tarde a su trabajo o a las citas, a los appointments? Veamos este. How often are you able to exercise during the week? ¿Qué tan a menudo está usted disponible para realizar ejercicios durante la semana? Aquí es how often is she? Aquí estamos hablando desde ella. ¿Qué tan a menudo está ella o tiene esa disponibilidad para hacer ejercicio? Veamos este. How often are you in touch with your family members? ¿Qué tan a menudo está usted en contacto con sus familiares? Ahora, si preguntamos con respecto a ella, ya sería how often is she? ¿Qué tan a menudo está? Estar, por eso dice estar. ¿Está ella? Is she in touch with her family members? Bueno, aquí podría ser los miembros familiares de él, de otra persona, puede ser del esposo, ¿no? O del novio. Mira este caso. How often are you sick? How often are you sick? ¿Qué tan frecuente está usted o se encuentra usted o se enferma? How often is she sick? Es qué tan frecuente o qué tan a menudo se enferma ella. How often are you in a bad mood? ¿Qué tan frecuente o con qué frecuencia o qué tan a menudo está usted de mal genio, molesto? How often is she in a bad mood? Ahora, how often are you in your apartment? Preguntando de nuevo, ¿qué tan frecuente o qué tan a menudo está usted en su apartamento? How often is she? ¿Qué tan a menudo está ella en su apartamento? El de ella. Entonces, nótese que con el verbo be se pregunta cosas con respecto al estado del ser. Estar enfermo, estar de mal genio, estar en el apartamento, estar en contacto con sus familiares, etc. Ahora, veamos las frecuencias. Cuando se responde a las frecuencias, tenemos las típicas frecuencias. Always, que es siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces sí, a veces no, a veces. Seldom, muy de vez en cuando. Rarely, rara vez. Never, nunca. Entonces, si yo hago una pregunta con respecto a un verbo diferente al be, como este, How often do you attend social events? ¿Con qué frecuencia usted va a eventos sociales? La persona puede contestar, I rarely attend social events. Yo rara vez voy a eventos sociales. O puede contestar, I usually attend social events. Or I always attend social events. How often does he attend social events? Cuando preguntamos con respecto a he, she, and it, en el presente, yo debo tener en cuenta que debo colocar el verbo para he, she, and it en presente. He sometimes attends social events. O he rarely attends social events. Él rara vez o nunca va attends social events.
Si preguntamos con respecto con el to be, mira, how often are you in a bad mood? ¿Qué tan frecuente está usted de mal humor? Entonces uno debe contestar así, I am, entonces puede utilizar cualquiera de las frecuencias. I am sometimes in a bad mood, or I am seldom in a bad mood, or I am rarely in a bad mood, or I am never in a bad mood, or I am usually in a bad mood. Pues si le fue mal ese mes, I am usually in a bad mood, quién sabe, ¿no? Veámoslo en el caso de how often is she late? ¿Qué tan frecuente o qué tan a menudo está ella retrasada o llega tarde? Podemos decir she is, y ahí va la frecuencia. She is sometimes late. O she is never, porque es muy puntual, she is never late. Estas son las frecuencias. Always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Cuando vas a responder con el be, cuando la pregunta es con respecto al be, she is she? She is. Estos van juntos. Se coloca el adverbio de frecuencia, always, or usually, or often, or sometimes, or seldom, rarely, never. Y con respecto a lo que me estaban preguntando, late es que si está atrasado o no, a veces tarde, de vez en cuando, muy rara vez, nunca, siempre, usualmente tarde. Esas son las típicas frecuencias que se trabajan en inglés. Thank you very much.